Natividad de nuestra Madre María Inmaculada, en la que creencia en la que España ha tenido siempre un papel singular a lo largo de los siglos. De hecho, durante tiempo, los que habían de ser profesores en las facultades de teología o también en otros cargos equivalentes, tenían que hacer un juramento de creencia firme en la Inmaculada Concepción de María Santísima. No es que la verdad de fe se haya dudado alguna vez, no. Pero el dogma, como sabéis, refuerza de una manera extraordinaria con el magisterio expreso de la Iglesia, confesando la creencia en esa fe. María concebida sin pecado original. Tantas cosas podríamos decir ahora, pero hemos de limitarnos a algunas un poco más centrales. Podríamos empezar recordando lo que nos dice San Pablo en la segunda lectura, que hemos sido creados, que hemos sido elegidos por Dios, que Dios nos ha traído al mundo, pensó en nosotros en el inicio de la historia de la humanidad, nos ha traído al mundo para que seamos santos. No para cualquier cosa, para que seamos santos. De tal manera que si nos preguntaran, ¿tú para qué estás en el mundo? Si no dijéramos para ser santos, estaríamos dando una respuesta que podría ser cierta. Estoy aquí para ser un buen hombre, una buena mujer, un buen profesional, etcétera. Bien, eso está bien, pero no dice todo. Estamos aquí para algo más que para ser simplemente buenas personas, que no es poco. Estamos aquí para ser santos. Y esta idea es esencial para que tengamos claro el sentido de nuestra vida. Lo que hagamos en este mundo vale en la medida en que valga, en la medida en que sirva para estar cada vez más cerca de Dios. Ese es el termómetro con el que debemos medir la eficacia, el éxito de todas las cosas que hagamos. La gloria humana, bueno, si es justa y merecida, pues está bien. Pero si se queda en mera gloria humana, pues le quitamos la gloria a Dios, que es a quien hemos de dársela. Y nos envaneceríamos y no avanzaríamos en ese fin último de la vida, que es acercarnos a Dios, parecernos a nuestra Madre Santísima. Este es el fin. Pero resulta que en el inicio mismo de la humanidad, nada más haber sido creados, ya lo estropeamos. La desobediencia a Dios. El pecado original truncó el plan querido por Dios para nosotros. Ahí se podría haber acabado todo. Pero por la infinita misericordia de Dios no fue así. Vemos las consecuencias de ese pecado de desobediencia, de ese querer ser como Dios sin ser Dios. Adán se esconde, teme a Dios, ya no tiene la amistad con Dios que tenía antes, ya ve a Dios pues como un enemigo, no como su creador, como su Dios. Se teme a Dios fruto del desorden que se ha producido en su alma, en su cuerpo, en todo su ser. Y le pregunta al Señor, ¿qué es lo que ha pasado? Como hemos escuchado en la primera lectura. Y se justifica a Adán, por así decir, de alguna manera, echándole la culpa a Eva. La compañera que me diste me dio de comer y he comido. Como diciendo, ella es la culpable, no yo. Suena a esto, ¿no? La justificación, la respuesta de Adán suena a esto. La mujer que me diste como compañera me ofreció el fruto y comí. Adán se justifica. No tiene justificación, pero quiere quitarse de alguna manera la culpa de la desobediencia. El Señor le pregunta a Eva, dijo a la mujer, ¿y tú qué has hecho? Y la mujer responde de modo semejante, la serpiente me sedujo y comí, como diciendo, fue la serpiente la culpable. Ciertamente fueron engañados no en el sentido de que supieran que lo que iban a hacer era bueno, no, eso sí que no. No es que lo que Dios les manda de pronto se convierte en malo, no. Han comido libremente, son por tanto culpables de lo que han hecho, aunque hayan podido ser tentados. Podrían haber dicho que no a la serpiente, pero dijeron que sí.
Se dejaron llevar de la vanidad, del querer ser, repito, como dioses sin ser Dios. Entonces el Señor pregunta a la serpiente, no es que pregunte, más bien ya directamente la condena. Por haber hecho esto, serás maldita. Satanás, la serpiente Satanás. El pecado les ha trastornado a Adán y Eva. Ya no son sinceros, ya vemos cómo tienden a justificarse, ya no reconocen directamente su culpa delante de Dios, ya las relaciones entre ellos ya se han alterado, ya se ven como enemigos, no como lo que son, criaturas de Dios llamadas a la unión para siempre y a la procreación. La serpiente, Satanás, que ya ha sido condenado porque ya también se han decidido contra Dios y ya fueron condenados para siempre. Y Satanás tiene envidia del amor de Dios hacia Adán y Eva y quiere destruirlos, les seduce, les engaña y consiguen que digan que no a Dios. Pero queridos hermanos, os decía, la misericordia de Dios, ya en esos mismos instantes, ya, ahí está ya la promesa de la redención. Pongo hostilidades entre ti, la serpiente, el demonio, y la mujer, Eva, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Y la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. El demonio ha sido definitivamente vencido, aunque esté libre en el mundo porque Dios le da una cierta libertad, pero sometida al poder de Dios. Por eso, por mucho poder que tenga el demonio, no tenemos por qué temerle si estamos cerca de Dios. Lo que tampoco podemos es ser tan tontos o tan ingenuos que no pensemos que este espíritu maligno no se toma vacaciones y que hará todo lo posible por incordiarnos. Incordiarnos quiere decir llevarnos a pecar, llevarnos a ofender a Dios. Seríamos ingenuos y tontos si no fuéramos conscientes de esta presencia. No es que nos tenga que dar miedo si estamos cerca de Dios, si estamos cerca de nuestro ángel protector, el ángel de la guarda. Lo que no podemos, repito, es esa ingenuidad, como si este espíritu maligno no existiera. El mal en el mundo es tan grande que no se entiende sin la existencia del demonio. Por mucha que sea la debilidad del ser humano, si no existiera este espíritu maligno que retuerce las mentes, debilita las voluntades, que nos lleva a presentarnos como bueno lo que es malo, a querer prescindir de Dios, ¿para qué? Para que nuestro Dios, entre comillas, sea Él. Y por eso la existencia de tantos males. Pero de aquí está ya la promesa. Cristo, la descendencia de la mujer, aplastará la cabeza. Y María, por la íntima unión con su Hijo. La redención es como la nueva creación. Pasan milenios, pero llegará la plenitud de los tiempos. Primero Dios escogerá a Abraham. Han pasado ya muchos siglos después de Moisés, etc. Escoge a Abraham, del que va a formar el pueblo de Israel, como sabemos, con toda la historia del pueblo que va a ser infiel a Dios, pero permanecerá fiel un resto, la tribu de Judá. A esa tribu de Judá pertenece la doncella de Nazaret, la llena de gracia, la sin pecado original, porque por singular gracia de Dios va a tener esa redención preventiva, va a ser preservada del pecado original. De esa manera se compatibiliza la necesidad universal de la redención con el privilegio de nuestra Madre de no haber incurrido en el pecado original. Esta es una creencia de siempre y, como decía antes, definida como dogma en 1854. Unos años más tarde, en Lourdes, la aparición de la Virgen a Bernadette. ¿Quién eres tú, señora? ¿Cómo te llamas tú? Yo soy la Inmaculada Concepción. Como para confirmar la Virgen en esa aparición la realidad del dogma proclamado unos años antes. Nuestra Madre Santísima ha hallado gracia ante Dios y va a concebir por obra del Espíritu Santo. Y el niño que de sus entrañas nacerá reinará para siempre. Hemos hablado del demonio, de su poder, pero no olvidemos, Cristo reinará para siempre.
Ciertamente en el mundo habrá muchas dificultades, muchas persecuciones, pero la Iglesia permanecerá si somos fieles. Y por tanto el bien triunfará sobre el mal, si somos fieles, aunque haya a veces que sufrir. Pues queridos hermanos, la Virgen dice, hágase en mí según tu palabra. Eso es lo que le podemos decir a nosotros, al Señor. Señor, hágase en mí según tu palabra. Decíamos, ¿yo para qué he venido al mundo? Para ser santo. ¿Y en qué consiste ser santo? En hacer en todo la voluntad de Dios. Este es el tema. Ese es el tema. Pues es que le digamos al Señor, yo quiero servirte, Señor, servian, esta ejaculatoria que tenemos aquí. Señor, te serviré, quiero ser un buen hijo tuyo, una buena hija tuya. Tú cuentas conmigo. Fijaros, los planes de redención pendientes nada menos que de una criatura, nada menos. Pues de alguna manera podríamos decir también, los planes de Dios están pendientes de nuestra correspondencia. Pues colaboremos cada uno con la obra de la redención, haciendo en todo la voluntad de Dios. Y si estamos unidos a nuestra Madre la Virgen, todo será mucho más fácil. Procuremos que así sea.